Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a analizar cómo se da el simbolismo de la ilusión del progreso en Matrix. Voy a hacerlo con una conversación que tiene Neo con el arquitecto, donde éste le va a explicar cómo se dan los ciclos en la Matrix, ¿sí? O sea que lo que le va a explicar es que la naturaleza de la realidad no es un vector que va hacia adelante, sino que son ciclos que se vuelven a repetir. Bueno, eh, el arquitecto es el creador de Matrix y no es Dios, ¿sí? O sea, no está simbolizando a la figura de Dios. Esto es bastante confuso porque en general las religiones hablan de Dios como el creador. Pero si nosotros miramos la película, nos vamos a dar cuenta que quien simboliza la figura de Dios es Morfeo. ¿Por qué digo esto? Porque Morfeo tiene su contrapartida, que son los agentes, ¿sí? O sea, son las dos fuerzas polares que están actuando en la 3D, que están regulando la 3D, que saben cómo corre el programa, que pueden intervenirlo. Y esa es como, digamos, la analogía que se da con Dios y con el anticristo, digamos, con Satanás, ¿sí? Eh, Porque recordemos que eh, esta figura que representa a la gente no solo se va a oponer a Neo, va a ser su antagonista, sino que va a ser el antagonista de Morfeo, a quien busca destruir eh, los agentes, digamos, a quien buscan destruir, es a Morfeo también, ¿sí? Bueno, y además ya analizamos por qué Morfeo va a estar encarnando este simbolismo puntualmente y además vamos a ver que ya el nombre arquitecto va a hacer referencia no a Dios, sino a Gadu, que es el gran arquitecto del universo, ¿sí? Que es otra figura, digamos, religiosa, que se da en otro contexto religioso, que no es el cristianismo, y eso es lo que va a estar representando el arquitecto, ¿sí? A esa figura que es Gadu. Bueno, el arquitecto le va a contar a Neo, que es el creador de la Matrix, que lo estaba esperando, ¿sí? Y le va a empezar a hablar primero de quién es Neo, ¿sí? Y esto está directamente vinculado al tema de los ciclos, porque él aparece como una anomalía, pero no es la única. Lo primero que le va a contar el arquitecto a Neo es que no es la única anomalía, que esto ya ocurrió y que hay, digamos, muchos otros personajes que encarnaron su figura. Esto también podemos hacer un vínculo con la historia, porque si ustedes piensan, la historia de Jesucristo, que es a quien está simbolizando Neo, en culturas anteriores también existió la misma figura. Si nos vamos a todo lo que es Sumeria, por ejemplo, Egipto, siempre hay digamos, un avatar que es nacido de una virgen, que es hijo de Dios, digamos, con el nombre que existiera en esa cultura. O sea que tiene una directa vinculación con lo que es la historia de la humanidad y los ciclos que estuvo atravesando el sistema, o sea, la historia de la humanidad en función del sistema este que está implantado, y vamos a ver esa vinculación directa, directamente. Si ustedes quieren buscar la figura de Jesús, o sea, este niño que nace de una virgen, etcétera, etcétera, van a encontrar que está en un montón de otras culturas, en la India, como dije, en Egipto, en Sumeria, o sea, es algo que ya había ocurrido, si queremos creer, o si queremos creer, es una historia que se reitera, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo le explica esto. Por empezar, le dice que le va a explicar lo que es una anomalía. O sea, una anomalía es algo que no es esperado por el sistema, ¿sí? Que ocurre, o que si bien es esperado, no es deseado que ocurra. Él le va a explicar que Neo,
al igual que el agente Smith, van a poner en riesgo el sistema. ¿Sí? Neo, ¿por qué va a poner en riesgo el sistema? Bueno, porque él en realidad está tratando de que todos salgan de la Matrix. ¿Sí? O sea, esa es como, digamos que su misión, de algún modo, al igual que la misión de Morfeo, de Trinity, de todos los personajes que están viviendo en la ciudad de los humanos libres. ¿Sí? Bueno, bien. Bueno, entonces le va a decir, tú eres el producto eventual de una anomalía, armonía de precisión matemática, acá le está dando el código, le está hablando del código con el que fue construido el sistema o con el que se puede descodificar el sistema, ¿sí? Que son las matemáticas. ¿Qué son las matemáticas? La geometría, por ejemplo, ¿sí? La geometría sagrada va a explicar muchos de los patrones de lo que es nuestra propia realidad, ¿no? El patrón de crecimiento, eh, cómo se comportan los sistemas dinámicos, por ejemplo. Así que bueno, le está hablando de esto, ¿no? Y le dice que esta anomalía, que es Neo, es previsible, o sea que es cíclica, ¿sí? Y le dice, desde que aparece una anomalía integral hasta que surge otra. Y en una parte el arquitecto le va a contar cómo cuenta él el tiempo. Él no cuenta el tiempo como lo cuentan los humanos, le va a decir, sino que él cuenta el tiempo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge otra. O sea, cómo cuenta el tiempo el arquitecto en ciclos, ¿sí? Como lo contaban todas las culturas antiguas. Las culturas antiguas, por ejemplo la maya estoy pensando, contaban el tiempo en ciclos, eh, sin que la idea de progreso, de esto de un vector hacia adelante, estuviera presente en su percepción del tiempo. Bueno, y le dice que esta sería la sexta versión, o sea, el sexto ciclo donde se vuelve a repetir esta anomalía. Esto está muy vinculado con lo que nosotros conocemos, por ejemplo, dentro de lo que son todos los mitos precolombinos, aztecas, mixtecas, de el quinto sol, o sea, también está vinculado a la historia del diluvio en la Biblia, que esa historia también existe en Babilonia, ¿sí? Eh, la historia del diluvio universal, que no solo existe en el cristianismo y en Babilonia, sino que existe también en Egipto y en otras culturas, que van a hablar de esta destrucción sistemática del sistema, donde se resetea el sistema y todo vuelve a cero. ¿Sí? Es esa vinculación la que está haciendo, ¿no? Hay un fallo en el sistema, por ejemplo, cada una de las tradiciones filosóficas o religiosas lo va a contar desde diferente lugar, y lo que se va a hacer es resetear el sistema. Bien. Y acá se lo dice literalmente, le dice, descuida, esta será la sexta vez que la destruyamos. Van a destruir la Matrix. El arquitecto va a volver a programar un nuevo sistema, ¿sí? Bueno, así que está bueno esto para pensar en esto de la ilusión del progreso, ¿no? De cómo nosotros leemos la historia creyendo que es un vector hacia adelante, o sea, pensamos, bueno, estuvo el hombre en las cavernas, nosotros estamos más evolucionados, pensamos que vamos a terminar habitando, bueno, yo no lo pienso, pero digamos, el imaginario colectivo es, todos vamos a terminar habitando otros planetas, nos vamos a expandir hacia el espacio. Ese es el pensamiento general que nos introyectan desde Hollywood, y en realidad no nos damos cuenta que el momento que nosotros estamos viviendo ya ocurrió. Ya ocurrió, hay un montón de, digamos, documentos físicos, ¿no? No libros, documentos físicos que muestran que había otras culturas en la antigüedad que estaban tan avanzadas como nosotros. Lo que pasa es que la arqueología las rebaja al nivel de culturas,
digamos, que no están desarrolladas, no me sale la palabra ahora, pero esa no es la realidad, ¿sí? Hay, digamos, hitos que las culturas antiguas pudieron hacer, como por ejemplo la construcción de las pirámides y otras cuestiones de arquitectura monumental, que nosotros hoy día no podemos reproducir. En Japón se intentó, se hizo ese intento en los años 80 con un montón de, digamos, de tecnología que se cuenta ahora y sin embargo no se logró esa hazaña. Entonces, es esto, es lo que nos cuenta la película es, bueno, eh, el tiempo o el sistema no progresa. Esto no es que vamos hacia adelante, un vector hacia adelante. El tiempo es cíclico, ¿sí? Y todo se da una y otra vez digamos, en esto de resetear el sistema hasta que nosotros desconocemos por qué el sistema logre lo que está buscando, ¿sí? Hasta que el arquitecto logre generar un sistema que sea o esté de acuerdo a sus expectativas. Eso es lo que está contando el arquitecto. Bueno, también con qué lo podemos linkear, bueno, con el gran reset del que están hablando todos ahora, del que está hablando la élite, la Agenda 2030, lo podemos vincular directamente con eso, con la pandemia y con un montón de cosas que empezaron a ocurrir ahora eh, a nivel global, ¿no? Así que bueno, eso es lo que está contando y está bueno para nosotros entenderlo porque no sabemos, incluso bueno, hay millones de personas que hablan de esto, eh, a nivel económico, por ejemplo, y de ingeniería social, no sabemos por qué se está volteando el sistema y qué es lo que quieren construir ahora. No sabemos a qué sistema nos van a llevar, sabemos que lo están cambiando y no sabemos a qué sistema nos van a llevar ahora. Pero es esto del gran reseteo del que habla la élite en un montón de discursos políticos o de cuando se reúnen en Davos, por ejemplo, hay un montón de discursos grabados que se pueden buscar en YouTube si quieren verlos, donde se habla del gran reinicio. Y eso es lo que está contando el arquitecto acá. Bueno, les dejo un abrazo. Cualquier cosa pueden aportarme algo más con algún comentario de algo que no haya visto yo.